Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a continuar nuestro estudio de las epístolas generales y vamos a considerar solo primero y segundo de Pedro. Vamos a ver Judas primero en la mañana. El gran filósofo cristiano y apologista Francis Schaeffer hizo la pregunta: ¿cómo deberíamos vivir entonces? Hay dos grandes preguntas que forman la base de nuestra cosmovisión y la manera en que vivimos en este mundo. La primera es: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? La segunda es: ¿cómo debemos vivir? Primero y segundo de Pedro hablan a la comunidad cristiana hacia el final de la edad apostólica y buscan aplicar la gloriosa verdad del Evangelio anunciada por los profetas y testificada por los apóstoles a la experiencia de cristianos en este mundo. Si hemos nacido de arriba y somos ciudadanos del reino eterno de Dios, ¿cómo debemos vivir en este mundo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo y los sistemas en este mundo? Primero de Pedro aplica esta verdad a la realidad de la vida en la comunidad y la persecución. Pedro no habla tanto de una persecución estatal, de la realidad de que a veces los justos sufren injustamente, como el tema de la sabiduría del Antiguo Testamento. Eso puede frustrar a un cristiano, quien puede decir: no merezco esto. ¿Por qué soportar esto si yo soy ciudadano de otro reino? Pero Pedro da varias directrices para la santidad y las sumisiones en este mundo, sabiendo que somos peregrinos extranjeros en este mundo. Segundo Pedro hace algo muy parecido. Lo aplica a otra clase de pelea que enfrenta la iglesia: la falsa enseñanza. Las dos cartas enfatizan la verdad de Dios proclamada en las Escrituras y la pronta venida del Señor, y manda a la iglesia a ser fiel a la verdad, soportando la persecución con paciencia y oponiéndose firmemente a la falsa enseñanza, sabiendo que al final de esa aflicción y pelea vendrá la plenitud de nuestra herencia como hijos de Dios y nuestra libertad como ciudadanos en un mejor reino. En esta clase vamos a considerar algunas preguntas importantes en cuanto al autor de esos libros, sus fechas, y de ahí consideraremos algunos puntos en cuanto a su propósito, teología y estructura. En primer lugar, consideremos el autor de este libro. Aparte de los libros como los evangelios gnósticos, que son falsificaciones verdaderas y nunca fueron recibidas, algunos libros canónicos que se han propuesto que fueron falsificaciones. Entre ellos son lo que hemos visto: Efesios, Colosenses, las epístolas pastorales y 1 y 2 de Pedro. Algunos de los argumentos para eso son su griego, como mencioné, y otros puntos. Sin embargo, el libro que recibe más atención como sello de epígrafa de todos es 2 de Pedro. Incluso si alguien dice que las epístolas pastorales son también entre las más, pero 2 de Pedro es casi universalmente entre eruditos de la crítica histórica considerado como una falsificación. Como la carta misma indica, el autor de esa carta es Pedro, el apóstol. Esto para nosotros es bastante claro, ya que la Biblia misma lo afirma. Pero la mayoría de eruditos fuera del conservatismo niegan que Pedro sea el apóstol, que Pedro el apóstol sea el autor de esta carta. Dicen que es un ejemplo de pseudoepigrafía cuando alguien escribe bajo el nombre y usando la autoridad de alguien más. Pero en la carta vemos que en capítulo 5, que fue un testigo presencial de los sufrimientos de Cristo, y esto está comprobado por 2 de Pedro, que habla también de la transfiguración. También a 2 de Pedro se entiende como la segunda carta después de una primera. Segundo, porque en la iglesia primitiva no se recibían escritos pseudoepígrafos. Incluso hemos señalado la historia acerca de falsificaciones petrinas en la vida de Serapión. ¿Se acuerdan de eso? Que él había escuchado del Evangelio de Pedro y dijo: sí, está bien, léelo. Pero de ahí, cuando se dio cuenta de que era una falsificación, falsamente llevando el nombre de Pedro, él dijo: nosotros, queridos hermanos, recibimos a Pedro y a los otros apóstoles como a Cristo mismo, pero escritos falsamente atribuidos a ellos, nosotros los rechazamos, sabiendo que tales libros no nos fueron entregados por los apóstoles.
Entonces, si esto fue la actitud, el recibimiento de 2 de Pedro a lo largo del tiempo y 1 de Pedro es un argumento en contra de su naturaleza como falsificación. En contra de la autenticidad de 2 de Pedro, varios autores a lo largo de la historia han señalado una variedad de argumentos. Señalan un estilo marcadamente diferente de 1 de Pedro, supuestos problemas doctrinales y su apoyo externo limitado. En primer lugar, 2 de Pedro sí tiene un lenguaje y estilo distintivo, y de hecho distintivo de todos los otros libros. Según algunos eruditos, tiene 57 apactogómena, es decir, palabras que solo aparecen una sola vez, o en este libro o en todo el Nuevo Testamento. Además, es cierto que hay algunas diferencias de estilo entre la primera y la segunda carta de Pedro. Además, es cierto que 2 de Pedro tiene menos apoyo que otras iglesias, otros libros perdón. 2 de Pedro tiene menos apoyo en la iglesia primitiva que otros libros. Sin embargo, podemos señalar varios puntos a favor del libro. En primer lugar, aunque sí refleja un estilo diferente a 1 de Pedro, no es tan drásticamente diferente para requerir otro autor. Primero, en cuanto a todo argumento de estilo, nuestro acceso al estilo de Pedro es bastante limitado. Aunque sí tenemos algunos sermones suyos en Hechos 2 y 3 y luego en Hechos 10. Tenemos también sus discursos, sus palabras en los evangelios. Pero hay que entender que fue más joven entonces, mucho había pasado, e incluso eso es una selección muy limitada de su manera de hablar o escribir. Segundo, aunque sí hay diferencias, hay muchas semejanzas también. Mucho lenguaje en común, muchos temas en común, y aquí tengo una lista de semejanzas. Aquí. En conexiones de su estilo. Tercero, el cambio de estilo puede ser explicado de varias maneras. Primero, podemos señalar el cambio de situación personal del autor. Según de Pedro 1, 13 a 15, presenta al autor esperando su muerte al final de su vida, esperando pronto salir de ese tabernáculo. Por lo tanto, es posible que varios años hayan separado 1 de Pedro y 2 de Pedro, que puede señalar cambios de estilo. Quizás algo parecido a lo que sucede con 2 de Timoteo, que también está al final de la vida de Pablo y refleja un estilo un poco diferente a otras cartas. 1 de Pedro y 2 de Pedro. Segundo, 1 de Pedro 5, 12 habla de Silvano, por quien es enviado la carta. Algunos afirman que esto está hablando de Silvano como el amanuense. Es posible, pero no es conclusivo. Algunos dicen que es solamente el portador de la carta. Pero si Silvano fue el amanuense, es posible que no fue el amanuense para la segunda carta. Entonces, ese cambio de amanuense puede haber afectado algo del estilo también. Digamos, una teoría hipotética, que si Pedro le dictaba en arameo y de Silvano lo traducía, por ejemplo, algo así podría haber sucedido. Pero aunque no estoy diciendo que sucedió. Tercero, el tema que tratan de las dos cartas son distintas. Eso también puede explicar la diferencia de su estilo. Segundo Pedro es un poco más escatológico, un poco más profético incluso, usando mucho el lenguaje profético. Eso puede también explicar algo de su diferencia de estilo. Habla de la escatología, fin del mundo. Habla de la venida de falsa enseñanza. Aunque 1 de Pedro habla del fin, el fin está cerca, según 1 de Pedro 4, 7 a 11. Pero debido a eso, pero no es el tema. En 2 de Pedro el tema es, pronto viene el final y hay falsa enseñanza que nos ataca hasta entonces. Seamos fieles, crezcamos en la gracia y la verdad del Señor para llegar al final, para ser encontrados fieles. 1 de Pedro enfatiza la oposición de persecución y 2 de Pedro la oposición que viene de falsos maestros, como señalamos esos dos temas en las epístolas generales. Ese cambio no es significativo para el autor del libro porque los dos problemas fueron comunes desde los primeros años de la iglesia. Es decir, ya que los temas son diferentes, no significa que son dos autores distintos.
porque siempre Pedro seguro tuvo que enfrentar los dos problemas, Pablo tuvo que enfrentar los dos problemas, todos tuvieron que enfrentar esos problemas. Si aceptamos los hechos del libro mismo, la evidencia apoya mucho la autoría de Pedro. Primero de Pedro dice ser de un testigo de los sufrimientos de Cristo en 5.1. Dice ser de Pedro en 1.1, en las dos cartas. Señala también que segunda Pedro es la segunda carta que había escrito a esas iglesias, lo cual sería el caso si Pedro es el mismo Pedro. 1:14 a 15 da un testimonio personal del autor con Jesús en el monte de transfiguración. Algo que es interesante, porque en la historia, ahí podemos leerlo, en 2 Pedro 1:14, sabiendo que no, es eso. (17 al 18), perdón. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: ese es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, al ver esa imagen, ¿qué suponen ha sucedido en la historia de erudición? Dicen, es pseudepígrafo. Pseudepígrafo porque, mira, están usando el nombre de Pedro, haciendo referencia a algunas historias de la vida de Pedro para poder llamar la atención, para poder reclamar una autoridad petrina. Usa esas historias. Pero es interesante que lo que sabemos de esa historia, a lo que dice de esa historia, no va más allá de lo que sabemos de los evangelios. ¿Y por qué eso es llamativo? Porque ¿qué he dicho acerca de las muchas falsificaciones en el contexto de la iglesia primitiva? ¿Qué buscaban hacer? Llenar huecos. Buscaban llenar huecos, como, menciona una carta a los laodiceos, entonces necesitamos laodicenses, entonces tenemos que crear una carta a los laodicenses. O en ciertos momentos en la vida de Cristo, ¿qué hacía? ¿Cuál era su relación con tal persona? Y los evangelios gnósticos, por ejemplo, las otras falsificaciones buscaban llenar los huecos en esos libros. Pero aquí tenemos un resumen breve del evangelio. Entonces, uno podría usarlo como argumento para hacer pseudepigrafía. Pues tomó esa historia para llamar la atención y recobrar esa autoridad o hacer uso de esa autoridad apostólica. O otro puede decir, pero no sigue el mismo patrón de pseudepigrafía, de llenar huecos, de tratar de... aquí hay una historia, y es una historia incluso donde habría sido muy segura, había muchas otras preguntas acerca de lo que pasó en ese momento, porque solo 3 fueron, ¿cierto? Es un buen lugar para inventar historias, para inventar leyendas de lo que pasó ahí. Pero este libro no hace eso, sino simplemente lo afirma en los mismos términos de que la iglesia lo había escuchado. Y eso parece ser el contexto. No está dándoles un nuevo detalle, sino recordándoles de una historia de lo que él y los otros apóstoles escucharon en su vida. Quizás incluso suponiendo que habían leído Marcos o otro libro de los evangelios. Entonces no parece estar introduciendo algo nuevo, sino resumiendo la historia de los evangelios. Entonces, notamos lo subjetivo de esos argumentos. Uno podría usar esto para decir, mire, su biografía con esas ideas. Uno puede decir, no es por esas otras razones. Depende mucho. A veces puede ser o no puede ser a la misma vez. En cuanto a su recepción en la iglesia primitiva, primero de Pedro fue recibido muy tempranamente. Tiene muy buen apoyo, primero de Pedro. Es entre ese núcleo, ¿se acuerdan de la yema del huevo? Ese grupo esencial del segundo siglo que fue recibido. Vimos los... Tenemos los 4 evangelios.
Hechos, 13 cartas de Pablo. 13 cartas de Pablo, normalmente hebreos. 46 hebreos. De ahí tenemos 1 de Juan, 1 de Pedro, a veces Santiago. Voy a poner entre corchetes hebreos, Santiago y Apocalipsis. Santiago sí fue recibido muy generalmente, más que como Judas o 2 de Pedro y 2 y 3 de Juan. Hebreos fue bien recibido, pero dependiendo de dónde estabas, y Apocalipsis también. Hebreos viene en Oriente, no en Occidente. Apocalipsis viene en el Occidente, pero no en el Oriente. Pero primero de Pedro era entre esos libros, incluso mencionado en el canon muratoriano. Pero en cuanto a 2 de Pedro, ok. Policarpo, Papías, Clemente de Alejandría, Ireneo, Clemente y Tertuliano lo citan, y a los últimos, Ireneo, Clemente y Tertuliano, lo atribuyen a Pedro, el apóstol. Entonces, el primero de Pedro tiene buen apoyo del segundo siglo. Pero en cuanto al segundo de Pedro, es difícil, es un poco más difícil. Hay algunas alusiones que eruditos han supuesto o propuesto en epístolas de Bernabé, Ireneo y Justino, y la obra apócrifa de Apocalipsis de Pedro, que quizás tomó de segundo de Pedro, las obras canónicas. Eso también es otra cosa común de los pseudoepígrafos. Sí toman partes, algunas partes de los libros canónicos, como la carta de los Laodicenses. El primer autor que lo cita y lo atribuye directamente a Pedro es Orígenes, al inicio del tercer siglo. Entonces, si ese es el caso, no hay una referencia explícita existente a 2 de Pedro como de Pedro en el segundo siglo. Algunas ilusiones posibles, pero la primera referencia conclusiva es del inicio del tercer siglo, como 220, 200, algo ahí. Los otros, 210 puede ser. Los otros libros que ya tienen por lo menos una mención antes de ese tiempo. 2 de Pedro es el menor atestiguado del segundo siglo. Pero en un sentido uno puede decir, mira, es el menor, entonces por eso no es canónico. Pero uno de ellos tiene que ser el peor atestiguado. Y parece ser 2 de Pedro. Entonces después, Eusebio y Jerónimo reconocen que había duda, pero dicen que fue generalmente recibido antes de su tiempo. E incluso Jerónimo cita cambios de estilo con 1 de Pedro como uno de los argumentos que la iglesia usaba para rechazarlo. Dicen que la mayoría de las iglesias lo habían recibido, y dicen que el apoyo no es simplemente de Orígenes, sino también Clemente de Alejandría también lo había apoyado, pero no tenemos eso fuera en él. Por lo tanto, aunque no hay tanta evidencia que otros libros, sí tienen su apoyo. Del segundo, del tercer y del segundo, sí, Clemente de Alejandría lo apoyó. Algunas alusiones por ahí. Y después ya un recibimiento más universal para el tiempo de Eusebio y después Jerónimo. Es cierto que siempre tiene que haber un libro que tenga menor evidencia. Y 2 de Pedro lo es. Pero no por eso es inauténtico. Ok. Al principio, puede parecer que Pedro está escribiendo a un grupo de los recipientes. Consideremos los recipientes. Dice, 1 de Pedro 1, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Entonces, cuando usa ese lenguaje de la dispersión, era un término judío para hablar de los judíos fuera de Palestina. Y aquí está hablando precisamente de las regiones, de las provincias romanas de Asia Menor. Entonces, en el norte
y oriente de Asia Menor, que hemos mencionado. Usa esta palabra dispersión, que normalmente se refería a los exiliados judíos. Sin embargo, si miramos el libro más cuidadosamente, Pedro muchas veces usa el lenguaje normal para referirse a los judíos para describir a los gentiles. Y por lo menos un grupo mixto. Entonces, en 2:10 se refiere a los lectores como los que no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Una referencia a Oseas, que originalmente tenía que ver con la recepción, una renovación del pueblo de Israel. Y Pablo lo interpreta como un texto incluyendo a los gentiles. También 4:3 se refiere a la vida pasada de los lectores cuando eran con el resto de los gentiles. Pedro reconoce a sus lectores, los cristianos, como el nuevo Israel. Un grupo más probablemente mixto de judíos y gentiles, que los dos eran cristianos y los dos formaban parte del nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, el Israel verdaderamente restaurado. Y eso es algo que vamos a considerar más. Ellos sufrían, estaban en medio de sufrimiento. No vemos una idea de una persecución estatal oficial. Incluso el lenguaje acerca del Estado es bastante positivo en ese tiempo. Quizás durante el tiempo del quinquennium, de los 5 años buenos de Nerón, algo así, un tiempo muy positivo. Pero sí había evidencia, sí hay evidencia de persecución en el nivel más local, incluso dentro de la misma familia quizás, o en el trabajo, algo así. O sea, algo un poco más regional en la vida de la comunidad de esa persona. Pues él es un cristiano, él no es como nosotros, él es extraño. Y culparle por ser un cristiano, por llevar el nombre cristiano. Muy parecido a lo que pasaba en Antioquía. Digamos, el momento que fueron perseguidos salieron de donde ellos vivían. Eso por eso la dispersión. Puede ser. Puede ser esa idea. Que como pasó en Hechos 8 y 9, que al ser perseguidos en Palestina fueron dispersados. Pero parece que el término no es tan específicamente a esos cristianos. Aunque parece estar hablando más generalmente de la iglesia innecesarias, sin señalar específicamente los que salieron de Palestina. Pero sí tenemos esa idea de persecución en el fondo, que sí puede ser un caso que muchos de ellos sí fueron algunos de aquellos. Porque también pueden ser también de los que fueron esparcidos de Santiago. Sí, ajá. Sí, Uno. sí, bien. Sí, los dos usan ese término de diáspora, de extranjero, o de dispersión. Y es por eso que se los ve, digamos, eran, digamos, creyentes nuevos, ¿o no? Pues depende de cuándo ponemos la fecha, pero todos eran creyentes nuevos en ese tiempo. Y puede ser que hable de los judíos expatriados, por ejemplo, de Hechos 2, Ujú. que habían salido Sí, antes. ajá. Sí, claro. Eso estaba diciendo. Por eso algunos dicen que está hablando a judíos por ese contexto de la dispersión judía que existía desde Babilonia. Pero aparece de su uso de sus otras referencias que hacen los lectores que tomen en cuenta que algunos son gentiles también. Entonces, no es solo un término judío. Ellos sufrían, los lectores originales sufrían persecución debido a su confesión del nombre de Cristo. En capítulo 4 habla de ser perseguidos o sufrir por el nombre cristiano, por ser llamados cristianos. Algo que vemos en el libro de Hechos también. Como en Antioquía, donde estaba Pedro, que allí por primera vez fueron llamados cristianos. Pedro también había sufrido por confesar el nombre de Cristo, como vemos en Hechos 5, 12 y otros momentos, incluso su muerte después de esa carta. Escucha la manera en que Pedro describe a sus lectores, expatriados, extranjeros y peregrinos en 2:11. Ese lenguaje tiene mucha importancia en describir la realidad de cada cristiano. Ellos, exactamente como nosotros, somos peregrinos en este mundo. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Como Abraham también fue peregrino extranjero en la tierra de Canaán, esperando algo mejor. Nosotros también. Somos entre ese tema del exilio del Antiguo Testamento, donde terminamos en los escritos y los profetas menores, enfatiza en el contexto de peregrinaje. La literatura sapiencial también tiene un énfasis en una idea de exilio, una idea de la dificultad de la vida en este mundo antes de la venida de la gloria del reino de Dios. Y nosotros vivimos en ese mismo mundo. Entonces, por eso debemos vivir con sabiduría. En 5:12, Pedro nos resume su propósito detrás de esta carta. Y también nos retorna a dos preguntas que mencionamos al principio. Dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis firmes. Ese versículo hace un buen trabajo en resumir el propósito dual de la carta y también resumir el contenido principal de ella. Esto es lo que vemos aquí en su propósito. Su propósito, conforme a esas dos preguntas de quiénes somos y cómo debemos vivir, es que amonestar o exhortar cómo debemos vivir y testificar y declarar quiénes somos. Está exhortando y empujándonos a obedecer, a vivir a la luz de la realidad de lo que hemos recibido y lo que somos en Cristo. Y está declarando la gloria de la salvación y la gracia de Dios, que es una realidad en la vida y el fundamento de la vida del cristiano. Pedro quiere que cada aspecto de la vida de los lectores sea conforme a la doctrina que él les está enseñando, conforme a la realidad de quienes somos en Cristo. En 1:13 a 2:12 nos da principios generales. De ahí, en 2:13 a 17 nos da principios para guiar nuestra relación con las autoridades civiles. En 2:18 a 25 habla de siervos y sus amos. 3:1 a 7 habla de esposos, esposas y maridos. En 3:8 a 4:6 vuelve a hablar de los cristianos bajo persecución y cómo soportar la persecución. En 4:7 a 11 habla de la vida de miembros en la iglesia. 5:1 a 7 habla de la vida de los ancianos y los miembros y las varias clases de personas en la iglesia. En todas esas esferas, que vivamos de manera consistente con la verdad de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y somos hijos y así herederos de la gloria que Dios está reservando para nosotros. Y por todo eso, peregrinos y extranjeros aquí. Él quiere que conozcamos las riquezas espirituales que son nuestras en Cristo y que vivamos a la luz de ellas. Y esa salvación es una realidad presente y futura en la vida de cada cristiano. Cada cristiano es salvo, pero al mismo tiempo está esperando la salvación de Cristo. Noten, como dije, las epístolas generales tienen un enfoque en el ya, pero todavía no. Y esa idea aquí es lo mismo. Hay una idea de que nosotros hemos sido salvados. Incluso una salvación que empezó antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escogió. Pero también que se cumplió en Cristo conforme a la palabra profética anterior. Y ha sido aplicado a nosotros por el Espíritu. Y sigue obrando continuamente en nosotros en la santificación. Y será un día la salvación cuando Cristo vuelva. Se usa salvación en términos de lo que Cristo hizo, de lo que ha pasado en nosotros ya y lo que pasará con nosotros en el futuro. La salvación es todo esto. Y a la luz de todo eso, debemos vivir de cierta manera. La estructura de 1 de Pedro es marcada principalmente por el uso del vocativo amados, que aparece en 2:11 y 4:12, que parece dividir el libro en tres secciones. 1 a 2:10, 1 a 2, 1 a 2, la introducción. De ahí tenemos una descripción de la salvación gloriosa en 1:3 a 2:10. 2:11 a 4:11 son consistencia con la verdad en varias esferas de vida. De ahí tenemos un llamado a mantenernos firmes hasta el fin, ya que el fin se acerca.
en 4:12 hasta el final. Considerando la teología de ese libro, podemos señalar su énfasis en el indicativo e imperativo. Pablo también hace lo mismo, y hemos hablado de cómo Pablo normalmente lo hace estructuralmente. Doctrina aquí y de ahí termina con aplicación. Doctrina y práctica. Ortodoxia, ortopraxia. Pero Pedro une las ideas. Aquí habla de un poco de doctrina y de un poco de práctica. Un poco de doctrina y un poco de práctica. Un poco de doctrina y un poco de práctica. Se va a intermezclar. Es como Pablo es como una tabla charcuterie. No sé, como tiene como secciones diferentes de carnes y quesos. ¿Han visto eso? Eso que sirven en fiestas, que tiene un poco de galleta aquí, carnes, quesos, frutos secos, nueces. Tienen como sus secciones divididas. Pero Pedro es una ensalada, todo mezclado. Ajá, sí, algo así. Entonces, primero Pedro une las ideas. En cuanto a los indicativos, podemos señalar algunos. 1 a 2, somos elegidos antes de la fundación del mundo, conforme al previo conocimiento del Padre. Hemos sido salvados por la obra redentora de Cristo, en 1:3 y 2:24. Fuimos salvados por la salvación que Dios Trino había planeado desde antes de la fundación del mundo, en 1:18 a 21 y 1:2. Todos fuimos llamados a sufrir, 2:21 a 25. Todos somos miembros del nuevo cuerpo, 2:4 a 5. Somos miembros del nuevo pueblo de Dios en pacto, 2:9 y 10. Somos nuevas criaturas. Hemos sido transformados por la obra de Cristo, 4:1 a 5. Todos tenemos una esperanza y herencia eterna, 1:4 a 5. Todos somos beneficiarios de una obra que Dios ha empezado y que seguramente cumplirá en 5:10 a 11. Muchos indicativos, afirmaciones, lo que somos. Pero de ahí, en base de eso, nos llama a vivir con fe, ceñirnos con fe, en 1:13 y 5:8 a 9. Debemos ser diferentes a lo que antes fuimos, en 1:14 y 1:18 y 19. Redimidos nuestra vana manera de vivir, heredad de nuestros padres. Porque el que nos salvó y llamó es santo, nosotros debemos ser santos, 1:15. Debemos amarnos los unos a los otros, 1:22 y 4:7 a 9. Debemos usar nuestros dones conforme a la multiforme gracia de Dios para servirnos los unos a los otros y glorificar a Dios. 4:10 a 11. Debemos sufrir firmemente con esperanza y paciencia. Debemos vivir a la luz de esa identidad en nuestra relación con el gobierno. 3:13 a 17. En nuestros trabajos o en la esclavitud incluso. 3:18 a 20. En nuestros matrimonios. 3:1 a 7. En nuestras iglesias, 4:10 a 11 y 5:1 a 6. Y finalmente debemos ser humildes, 5 a 7. Entonces, muchos imperativos. Un texto clave que hace esto, y de hecho va más allá de eso y nos da la base. ¿Cómo es que el imperativo y el indicativo están conectados? Pues una manera obvia es que el imperativo fluye del indicativo. Ya que eso es la realidad, debemos vivir de otra manera. Entonces, Dios nos ha llamado. Dios es santo. Indicativos. Entonces, sed santos. No tenés indicativos que producen un imperativo. Una coherencia lógica. Pero hay también una coherencia cristológica. Cristo en el libro es tanto la base de los indicativos como la base de los imperativos. En 1 de Pedro 2, 21 a 25, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas
pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pedro afirma dos cosas gloriosas en este pasaje de Cristo, a través de varias citas y alusiones al Antiguo Testamento también. Por un lado, menciona que Cristo es nuestro gran patrón, el gran ejemplo para nuestras vidas, y hemos sido llamados para seguir en sus pisadas. El sufrimiento de Cristo, la misma obra de Cristo en la cruz, significa dos cosas principales para nosotros en ese texto. Uno, un ejemplo que seguir. Y dos, perdón de nuestros pecados. Él es tanto un sustituto como un ejemplo. Normalmente pensamos de Cristo como el sustituto, y eso es glorioso, y ese es el fundamento. Sin eso, el patrón realmente no importa tanto. Pero Cristo es tanto el sustituto para darnos perdón, redimirnos del pecado y la ira de Dios, y darnos nueva vida en su resurrección. Pero también es el patrón que debemos seguir en nuestras vidas. Entonces vemos esa idea interesante. ¿Por qué conectar los indicativos y los imperativos? Porque el mismo Cristo, en la misma vida, muerte y resurrección, tanto hace verdaderos los indicativos como nos da el ejemplo perfecto del cumplimiento de los imperativos. Cristo es aquel que puede decir, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él es en eso el indicativo, yo os he amado y yo os he hecho un pueblo nuevo. Y el imperativo, amar. Y el patrón, como Él ha amado. Otro tema bíblico-teológico importante del libro de 1 de Pedro es el exilio y nuevo éxodo. Pedro usa el lenguaje de exilio mucho en ese libro. Desde la identificación de los recipientes, los describe como expatriados de la dispersión, elegidos. Eso evoca mucho el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Un pueblo lejos de su lugar de ciudadanía, de su nación natal. Toma el lenguaje del remanente escogido también. Un remanente conforme a la elección. Y ese remanente dispersado, pero el remanente escogido de Dios. Ese contexto de exilio es lo que explica las muchas referencias a las pruebas de fe y sufrimiento. El exilio es el lugar de opresión y sufrimiento, como vamos a mencionar en Daniel. Pero al enfatizar la esperanza futura y la obra presente de Dios en ellos, pueden tener esperanza, incluso regocijarse a pesar de eso. Lo mismo que dice Santiago anteriormente. ¿Okay? Son dispersión y deben regocijarse en sus pruebas. Considerado sumo gozo. Además, Pedro usa muchas descripciones del tiempo del Éxodo y del tiempo del desierto para describir a la iglesia de Cristo. En primer lugar, la fórmula del Levítico, de que ellos deben ser santos porque Dios es santo. El Levítico describe al pueblo de Dios redimido de su esclavitud. Eso es parte de lo que Israel, el pueblo salvado del exilio en Egipto, debería ser al recibir su obra de redención. Esa redención por sangre también puede evocar el lenguaje de la Pascua, enfatizando que no fuimos redimidos por oro y plata. No es que Dios nos compró de la esclavitud con oro y plata, sino con sangre. ¿Quién más fue redimido por sangre, así con el precio de sangre? Pues Israel mismo. Cristo es la mejor Pascua. Pero el pueblo no es solamente redimido por esa sangre, sino también purificada por esa sangre. Ese lenguaje de redimida y purificada es muy importante en el contexto de Levítico y Números y Éxodo en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo, esta obra de redención también hace que esta iglesia sea hijos de Dios, con derecho a la herencia. Como también Dios habló de Israel como mi hijo, mi primogénito. Y les dio la herencia de la tierra prometida. Pero ahora están lejos de esa herencia. Entonces, ven la idea. Nosotros tenemos una herencia también. Pero una mejor herencia es una herencia guardada en los cielos. Y nosotros ahora, como Israel en el exilio, estamos lejos de nuestra herencia. Pero sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Además, describe la iglesia como un templo, un nuevo tabernáculo
construido de piedras vivas y preciosas. Además, en 2:9 a 10, usa el lenguaje de Éxodo 19, 5 a 6, para hablar de ese pueblo restaurado en un nuevo pacto con Dios, y usa el lenguaje de Oseas 1 y 2 también, para aplicar las promesas de redención de un nuevo Éxodo después del exilio a la iglesia. No, Éxodo 19 es la comisión original de Israel, de ser un real sacerdocio, una nación santa, y ellos no lo cumplieron, tristemente. Y por eso fueron enviados en exilio. Pero Dios dice a través de Oseas que va a restaurar un remanente, salvar un remanente. Y Pedro dice, ustedes son ese remanente. Aunque todavía estén en exilio, pero ustedes ahora son la inauguración de ese nuevo Israel restaurado. Después de esa descripción preciosa de la iglesia como remanente salvado del exilio, que cumple la comisión del antiguo pacto, explica que siguen siendo peregrinos en algún sentido. Y dice, son peregrinos y extranjeros en 1 de Pedro 2:11. Ese lenguaje forma la base de todas las exhortaciones prácticas en la segunda sección de la carta. Debido a que son peregrinos, uno puede decir, pues yo soy un peregrino aquí, entonces yo puedo vivir en un desierto, en un lugar apartado, y no voy a tener relaciones con nadie, y algo así. Pero Pedro dice algo muy contrario. Son peregrinos, entonces sean luz, para que los hombres vean sus buenas obras y se avergüencen de las cosas que os calumnian, sabiendo que lo que ellos les calumnian y les culpaban, de hecho eran buenas obras dignas de loor que reciben el agrado de Dios. Seguimos en esta tierra bajo reinos humanos, bajo esposos inconversos que desobedecen la palabra, bajo opresión de amos que castiguen sin causa. Entonces, seguimos en un lugar de la frustración, de la vanidad de Eclesiastés, de la vanidad de Job, por ejemplo. Tenemos todavía ese conflicto, pero tenemos la esperanza, la fe de que aunque ahora no lo vemos, está reservando y guardándonos. Que Él es capaz de perfeccionar, de guardar, de establecer, de afirmar a aquellos que confían en Él. Por esto, pueden decir, aunque somos libres en cuanto al gobierno, somos libres, pero no usen esa libertad como pretexto para el pecado. Ese es ese ya, pero todavía no. Ese ya son algo, pero no han recibido la plenitud de eso todavía. Porque hoy somos libres, ciudadanos de otro reino, del reino de los cielos. Pero eso no nos da una licencia para pecar aquí, para en contra de lo que Dios ha puesto sobre nosotros por el tiempo de ya. El tema constante de sufrir por hacer el bien, que se introduce en 2:12, se ve en todas las secciones posteriores también, y evoca el contexto del exilio, sobre todo en el contexto de José, por ejemplo, o de Daniel, que sufrieron por ser los hijos de Dios, los amigos de Daniel. Incluso quizás el fuego de prueba, o la prueba por fuego que Pedro menciona, puede evocar la imagen de los amigos de Daniel en Daniel 3, quienes fueron tirados al fuego por no adorar al ídolo de Nabucodonosor. Sin duda, las narrativas de Daniel nos dan varios ejemplos adicionales de cómo santos en el pasado sufrieron injustamente. Interesantemente, el ejemplo por excelencia de esto que Pedro cita es Cristo mismo. Él es el gran ejemplo de mejor José, el mejor Daniel, el mejor amigo de Daniel, quien sufre sin causa. Y nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. Como santos antes siguieron sus pisadas, nosotros también cita a David, el ejemplo de David, en capítulo 2 y 3. También vemos por ser justos, perseguidos. Y ese es el contexto nuestro también, de ese tiempo de exilio y peregrinaje. Pero al ser fiel,
quizás otros vean nuestras buenas obras a pesar de la dificultad y sean motivados a glorificar al Señor en el día del juicio. Otra conexión del exilio y nuevo éxodo es la mención a Roma al final del libro como Babilonia. Dice, les escribo desde Babilonia, o la iglesia de Babilonia. Muchos comentaristas concuerdan que eso es una referencia a la ciudad de Roma y no Babilonia, la ciudad de Babilonia. Pero bíblico-teológicamente, Pedro se identifica como otro miembro de esa diáspora. Incluso él, como Daniel, en el centro de esa diáspora, en la ciudad de Babilonia, mismo centro de maldad y opresión. Sin duda, eso tiene la intención de evocar las muchas imágenes del Antiguo Testamento, donde Babilonia fue el centro de opresión del pueblo de Dios, y la idea de que la gloria eterna en Cristo es el reino eterno al cual Dios nos ha llamado y para el cual nos está preservando, aún en medio de esa opresión y persecución. Un tercer punto teológico importante que debemos considerar en este libro es los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados en 1 de Pedro 3? 1 de Pedro 3, 18 a 22 es uno de los textos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Empieza con una afirmación de que Cristo murió con respecto a la carne y resucitó con respecto al espíritu, para una novedad de vida y un plano de victoria sobre los enemigos y nuestro pecado. Y es en esta nueva vida, en este plano de victoria espiritual, que Cristo va y hace un anuncio a los espíritus encarcelados. Su obra en lugar de su pueblo, como el objeto de su esperanza en la persecución, no termina con su muerte, sino sigue también en su nueva vida. Entonces, en capítulo 2 acabamos de ver el énfasis en su muerte como el ejemplo de nosotros, pero también ahora nos da la esperanza de la victoria de su resurrección. Eso es un resumen de mi idea aquí. Al hablar de la obra de Cristo en su resurrección, Pedro entra en un paréntesis que describe una realidad muy importante, pero también difícil de interpretar y entender. Este texto provee uno de los textos más difíciles que se ha interpretado de varias maneras, y aquí son cuatro opciones principales a lo largo de la historia. Primero, una teoría dice que Cristo va en su muerte, es decir, en los 3 días de su muerte, al infierno para predicar el evangelio a almas humanas en el infierno, o quizás una cárcel temporal, para darles una segunda oportunidad para creer el evangelio. Una dificultad de esa postura es que no hay otro pasaje bíblico que enseñe eso. Que Cristo descendió al infierno, le enseña una idea de una segunda oportunidad después de la muerte. Sin embargo, parece encontrar apoyo en la iglesia primitiva en su inclusión de que Cristo descendió a los infiernos en el credo apostólico. Los reformadores interpretaron esto de varias maneras, principalmente como una descripción figurativa de la ira de Dios derramado sobre él en la cruz. Entonces, por ejemplo, el Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins dice que agregaron esa frase para asegurarme en tiempos de crisis y tentaciones personales que Cristo mi Señor, sufriendo de angustia, dolor y terror inefable del alma, especialmente en la cruz, pero también antes, me ha librado de la angustia y tormento del infierno. Es parecido a Calvino y otros, que es cierto que esta frase no es parte de las formas originales del credo apostólico. Es una adición posterior. Eso es un detalle importante. Pero los reformadores lo interpretaban, no estaban de acuerdo con esa idea que literalmente bajó al infierno, sino lo interpretaban de manera más simbólica, figurativa. El hermano Sam Ranahan tiene un libro que recientemente publicó defendiendo esa posición de que sí descendió al infierno. Algo un poco, no sé exactamente qué, pero no he leído el libro, pero es interesante. Él está argumentando a favor de eso. No es muy común entre reformados argumentar a favor de eso.
Una segunda opción es que Cristo anunció su redención a los santos del Antiguo Testamento, que quizás estaban en un tipo de limbo, un tipo de sala de espera antes de la obra de Cristo, hasta la obra de Cristo. La manera en que los santos del Antiguo Testamento fueron salvados antes de la venida de Cristo, ¿quién es el único salvador? Sí es una pregunta misteriosa y compleja de la Biblia. Pero textos como Hebreos 11 y Romanos 3 parecen enseñar que ellos recibieron la salvación por fe en Cristo en forma de promesa. Y que los efectos de su obra fueron transmitidos prospectivamente, como antes del hecho, a través de la fe en la promesa. Sin embargo, esos textos no presentan una idea de limbo, una sala de espera. Incluso hay otros textos que hablan de que ellos están con Dios en los cielos. Y no están en un lugar de tormento donde residen sus almas antes de la venida de Cristo, sino la idea es, parece como vemos en David y otros salmos, la idea de que al morir está con el Señor, no verá la corrupción y la gloria, el Señor es mi porción. Parece que tenían esa esperanza también. Una tercera opción es la opción de Agustín y tiene el beneficio de no tener tantos problemas teológicos, pero creo que disminuye un poco la gloria de lo que ese texto enseña y no concuerda bien gramaticalmente con el lenguaje. En vez de verlo como un anuncio de Cristo o en su muerte o su resurrección, él lo presenta como algo que el Espíritu de Cristo que él hacía en el tiempo de Noé. El anuncio no es en el tiempo de Cristo, sino Cristo en el tiempo de Noé, anunciando. Sin embargo, la gramática no apoya esta opción. La referencia temporal no es cuando Cristo descendió y anunció, sino es cuando los espíritus desobedecieron. Dice, anunció a espíritus encarcelados que desobedecieron cuando el arca estaba siendo preparado. Muchos han preferido esta interpretación entre reformados porque no tiene los mismos problemas teológicos. Sí evita muchos problemas teológicos. Hablar de Cristo hablando a través de Pedro, quien era un predicador de justicia, no es algo que cause problemas. Los primeros dos son notoriamente pegajosos en sus implicaciones teológicas, pero esa interpretación sí se alivia un poco ese dolor, ese problema. La cuarta perspectiva es que Cristo anuncia su victoria sobre los ángeles y demonios malvados que estaban activos en la contaminación del mundo con el pecado antes del diluvio. Según esta opinión, los espíritus no son humanos, sino ángeles. Y es un anuncio que Cristo hace en su resurrección, no en su muerte. La identidad de esos espíritus es aquellos ángeles caídos que fueron activos en el tiempo de Noé. Yo creo que esta última interpretación es, de hecho, la que respeta más el contexto del pasaje, tanto gramaticalmente como teológicamente. Y también tiene acuerdo con otra enseñanza de las Escrituras. Entonces, para ver esa idea, quiero hacerlo a través de una breve exégesis. En primer lugar, ¿quiénes son esos espíritus? De este texto podemos entender algunas cosas importantes. Primero, la manera normal en que la Biblia usa el término espíritus nos lleva a pensar que esos espíritus son poderes espirituales y no seres humanos. Entonces, o ángeles o demonios. De hecho, en el mismo texto, cuando habla de hombres, usa la palabra almas. 8 almas fueron salvadas y no espíritus. Espíritu es otra palabra. Segundo, son espíritus que están encarcelados. La Biblia nunca habla de seres humanos usando este término, sino habla de espíritus, así en Judas, por ejemplo. Esto también sirve para confirmar la idea de que son ángeles, ya que la Biblia nunca habla de las almas humanas estando en una presión usando esos términos. Pedro, en tercer lugar, es más específico en poner la desobediencia de esos espíritus por la cual fueron encarcelados en el tiempo de Noé.
Esa realidad argumenta en contra de otras interpretaciones, como el número 3, porque no es el anuncio que sucedió en el tiempo de Noé, sino fue la desobediencia que sucedió en el tiempo de Noé. Este mismo grupo de ángeles desobedientes son mencionados en otros textos del Nuevo Testamento también, que nos ayudan a confirmar nuestra interpretación y ver que lo que estamos diciendo no está fuera del marco teológico de la Biblia. Dos textos clave son 2 Pedro 2 y Judas 6. 2 Pedro 2 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas reservados para juicio. Noten ese lenguaje. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué notamos de eso? Pues mucho. Son ángeles que caen, que son guardados y reservados en un lugar para el día del juicio, y los conecta con el tiempo de Noé. Judas 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Judas no menciona Noé explícitamente, sino el próximo ejemplo que menciona es Sodoma y Gomorra. Entonces, si va en un orden cronológico, menciona Caín, ángeles, Sodoma y Gomorra. Entonces, si va en un orden, por lo menos sucede antes de Sodoma y Gomorra. Pero con el uso de 2 Pedro, que 2 Pedro usa Judas, él lo expande, parece interpretar Judas como hablando de algo que sucedió alrededor del tiempo de Génesis 6, alrededor del tiempo de Noé. Esto puede llevar, y ha llevado a muchos, incluso hermanos, a hablar de los hijos de Dios de Génesis 6, que sí es una referencia, un título angélico en otros textos, como en Job 2, 1 y 2. Y muchas veces lo interpretan como ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas para producir aquellos que llegaron a ser los grandes y poderosos del mundo. Pero mi interpretación de 1 de Pedro 3 no es necesario decir que eso fue la naturaleza del pecado en Génesis 6. Aunque hay cierta evidencia a favor de esa idea. Y hay algunos hermanos, incluso bautistas reformados, que toman esa opinión. No todos toman esa opinión. No, simplemente no es tan loco como a veces se presenta. Porque incluso con esa referencia a Cristo, los ángeles que no tienen como género y todas esas cosas, como no dan en matrimonio. Incluso para eso sí tienen un argumento que tiene algo de sentido. Que habla, Cristo dice, usa un lenguaje más específico, ellos dirían, que los ángeles en los cielos, dice. Y son los ángeles que guardaron su posesión y no aquellos que cayeron. No, uno no describiría aquellos descritos en Génesis 6 en términos de los ángeles en los cielos, debido a lo que estamos viendo aquí en este texto. Pero no importa. No tenemos que estar de acuerdo con precisamente que sea un pecado sexual de ángeles con mujeres. Algo que podemos decir claramente, sin quizás problemas teológicos, es que los ángeles estaban activos en ese tiempo, quizás enseñando a los hombres el pecado, induciéndoles a nuevas formas de pecado, engañándoles y incitándoles más y más. ¿Por qué? ¿Dónde vemos eso en el contexto de seres espirituales haciendo algo así? No. Eso es lo opuesto. ¿Cómo sucedió el primer pecado? Un ser espiritual viniendo en una forma y engañando y seduciendo a los hombres a pecar contra el Señor. Entonces Génesis 3 presenta la idea del pecado y la descendencia de la humanidad en un contexto de una guerra espiritual.
entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, la actividad de ángeles caídos es algo que se ve desde Génesis 3, el inicio del pecado entre los hombres. Entonces, en Génesis 6, tenemos que decir que por lo menos no está enfatizando tanto el pecado de los ángeles para decir que es eso la causa del diluvio, sino ellos y los hombres, parece que hay alguna conexión, quizás paralelo a Génesis 3, alguna manera en que los ángeles producían más pecado entre los hombres, quizás a través de sus relaciones sexuales, quizás a través de enseñar a los hombres cosas pecaminosas así, como algunas a veces se interpreta como tiranos, tomando muchas esposas conforme, y eso podría verse como algo poseído por demonios o incitado por demonios. Entonces, hay muchos detalles allí, pero independiente de la naturaleza del pecado, Génesis sí presenta el pecado, la lucha de la descendencia, la realidad de la proliferación del pecado, la difusión del pecado en la humanidad, como el producto de la simiente de la serpiente, como parte de esa descendencia pecaminosa, empezando por Caín, la primera instalación en esa historia de la simiente de la serpiente, y un hombre simiente de la serpiente. Otra realidad importante aquí que nos ayuda es que Pedro escoge una palabra particular para hablar de lo que Cristo está haciendo. No dice evangelizomai, sino keruso. Keruso significa anunciar, proclamar o predicar. Se puede usar en el contexto de predicar el evangelio, pero hay otra palabra más específica para eso, evangelizomai. Evangelizomai siempre significa predicar el evangelio, las buenas nuevas, porque es anunciar buenas cosas. Eso es lo que la palabra significa. Keruso es más general. Entonces, es el contexto que tiene que determinar si es el anuncio de un evangelio o otro tipo de anuncio. E incluso Pedro usa evangelizomai para hablar del evangelio en 1:12. Entonces, él sí usaba ese término, es porque el cambio aquí. Por lo tanto, no es necesariamente esta predicación una oferta del evangelio, como dice la primera opción, sino una proclamación que Cristo está haciendo. En el contexto de guerra que estamos viendo en la idea de los espíritus encarcelados, incluso en 2:11, al principio de esa sección, dice las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y en 3:22, al final de esa sección, habla de que Cristo se sienta en el trono con los poderes celestiales sometidos bajo él. Dice el texto. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Son términos angelicales. Términos para describir ángeles y el rol de ángeles detrás de naciones pecaminosas en el mundo. Muchas veces en la tradición judía conectada con el tiempo de Noé. Y como la descendencia de Caín. Por lo tanto, el anuncio de Cristo parece ser más bien de su victoria sobre esos demonios y poderes espirituales que luchan contra Dios y su pueblo. Eso lleva a Pedro a considerar un contraste muy importante que también ocurrió en el tiempo de Noé. Los ángeles no eran los únicos activos en el tiempo del diluvio. Aunque estaban activos en tentar a los hombres, guiarlos en nuevas formas de pecado, Dios también estaba activo, haciendo su obra de salvación, en su paciencia. Dios estaba activamente esperando para salvar a su remanente. Mientras el mundo y todas sus fuerzas demoníacas estaban ejerciendo toda su fuerza para derrocar a Dios, destruir su creación y su plan de redención. Dios había hecho una promesa en el primer instante del involucramiento de un poder espíritu malvado en ese tiempo, en esa lucha. Y dice que va a herir la cabeza de la serpiente. En base de esa promesa, Noé encontró gracia delante de los ojos de Jehová. Aunque los demonios habían tenido mucho éxito en esta parte de la guerra, casi
devoraron todo el mundo. Incluso la familia salvada dejó ahí sus semillas en el pecado de Noé y de la maldición que vino sobre su hijo, a Cam y Canaán, su nieto. Por lo tanto, si nuestra interpretación de este texto es correcta, encuentra una verdad monumental. Este texto implícitamente identifica a Cristo como la simiente de la mujer quien hiere la cabeza de Satanás. Es Cristo quien ha ganado la guerra ahora, está proclamando su victoria. Y en su resurrección se proclama su victoria sobre las fuerzas espirituales que hizo un espectáculo público de ellos en la cruz, según Colosenses 2:15. Entonces los creyentes pueden ver la obra y poder de sus fuerzas espirituales en su punto más elevado y fuerte en el tiempo del diluvio. Pero incluso en ese evento podemos ver cómo Dios esperaba pacientemente para asegurar la salvación de su pueblo, aunque era un remanente de 8 personas. Eso instila mucha esperanza. Uno, porque aunque los poderes espirituales fueron tan poderosos, tan eficaces en ese tiempo, Dios todavía salvó a su remanente. Ese es el punto de 2 Pedro también, que esos ejemplos de Noé, Lot, nos dan la enseñanza de que Dios sabe cómo guardar los injustos para el día del juicio y cómo redimir a su pueblo de sus aflicciones. Entonces es algo que da mucho ánimo y nos da la base de eso, porque Cristo ahora ha resucitado. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Por el bautismo. Porque ¿qué decimos en el bautismo? Hemos sido resucitados con Él. Es un compromiso de andar en esa novedad de vida que nosotros hemos resucitado con Cristo. No simplemente lavar la suciedad de la carne, sino es la resurrección de Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo es su victoria para poder salvar un remanente de la esclavitud a Satanás. Como dicen un montón de pasajes, Él ató al hombre fuerte y Él lo despojó. Él rescata a través del ministerio, en 2 Timoteo, a los que están llevados cautivos por Satanás, conforme a su voluntad. Nosotros antes andamos conforme al príncipe del poder del aire, pero hemos sido redimidos, salvados. Y allí en ese texto, hechos vivos, resucitados, en Efesios 2. Porque antes éramos muertos, pero nos hizo vivir juntamente con Cristo. Y nos sentó con Él en lugares celestiales. Algo muy parecido a ese texto. Porque dice muerto y de ahí resucitado, en el cual anunció y de ahí sentó sobre esos ángeles que Él había conquistado. Ese es uno de muchos textos que habla de Cristo en su cruz, no simplemente perdonando los pecados de los hombres, sino también conquistando al gran enemigo y iniciador del pecado entre los hombres, Satanás. Como Hebreos 2, también, el quien probó muerte para vencer a aquel que tuvo poder sobre la muerte. Entonces Cristo, en Apocalipsis podemos pensar de esos textos también, y presentando a Cristo como esa verdadera simiente de la mujer, quien conquista a Satanás y a través de su resurrección da la victoria también a aquellos que participen de esa resurrección. Y nosotros en el bautismo estamos diciendo precisamente eso, que hemos muerto con Él a la carne y resucitado con Él en el Espíritu. Entonces creo que es un texto muy precioso, aunque todavía tiene sus dificultades. Entonces, ya hemos pasado nuestro tiempo, pero solo algunos comentarios sobre el libro de 2 Pedro. 2 Pedro tiene un bosquejo un poco más difícil de discernir. Podemos ver una sección previa hablando del poder de Dios en su pueblo, en 1:3-11. Algo muy increíble, un lenguaje increíble de mucho ánimo para el pueblo de Dios, que hemos sido hechos partícipes de su naturaleza divina, a través de su poder que obra conforme a sus promesas y conocimiento de Dios. Es algo interesante, eso. Hemos creído promesas, tenemos un conocimiento de Dios, y eso nos llena con poder para agregar a nuestra fe tales cosas. Entonces produce fruto.
los indicativos de lo que conocemos de Dios, de lo que nos ha prometido, nos llena con el poder para vivir nuevas vidas y producir muchos frutos. Es un tema en muchas partes de las epístolas pastorales generales. Somos algo y eso produce fruto. Conocemos a Dios y eso produce fruto. Y debemos crecer y aumentar en eso. Entonces empieza con eso y también termina con eso. Perseverar. Perseverar hacia el final, creciendo en la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 2 Pedro 3:18. La carta enfatiza la presencia de falsos maestros. En 1:12 empieza su sección principal en que está llamando a las personas a mantenerse fieles al evangelio apostólico en un contexto de algunos que estaban rechazándolo. Y eso va hasta el final del capítulo 2. Empieza diciendo que es bueno para mí recordarles. Y voy a recordarles, aunque yo sé que voy a morir pronto, voy a recordarles y quiero que sigan recordándose después de mi muerte. Porque tienen que mantenerse firmes en esto. Y de ahí dice que no quiero que ignoráis que no seguimos mitos y leyendas y fábulas cuando los predicamos el poder de la venida del Señor. Vean cómo está defendiendo su evangelio apostólico. Recordándoles de ese evangelio, defendiendo ese evangelio por su propia experiencia y por la palabra profética que lo confirma. Y de ahí capítulo 2 es la descripción de los falsos profetas y su rechazo. Vamos a hablar que es probable que 2 Pedro está adaptando, expandiendo el lenguaje de Judas en esta parte. Y usa muchos ejemplos del Antiguo Testamento para describir falsos profetas y también salvación de un remanente. Aunque une esas dos ideas de salvación a través del juicio. De cómo Dios sabe salvar y sabe juzgar. Sabe bien cómo distinguir. Nunca, como la historia de Lot. Dios no destruyó al justo con los injustos. Dios sabe perfectamente cómo discernir. Aunque tú estás sufriendo, aunque tú estás siendo perseguido, Dios no es engañado. Si tú estás ahí por su nombre, Él ve eso. Y Él sabe bien cómo hacer distinción entre los que son pecadores y no confían en Él y los que sí confían en Él. Y en capítulo 3 habla de un error específico de aquellos que han dicho que la venida del Señor o ha pasado o no pasará. Que el Señor tarde demasiado y no va a venir. Se identifica el error y de ahí da esperanza. Esperanza, describiendo ese día que viene como un ladrón en la noche, un día que viene justo en el tiempo que el Señor quiere, pero un día que resulta en nuestra redención final. Sí, un día de juicio para los malvados, pero un día en que recibiremos la herencia de una nueva creación, nuevos cielos y tierra donde mora la justicia. Entonces, esto es confirmado por los escritos de Pablo, la misma paciencia del Señor esperando. En vez de quejarse de la paciencia, dice, consideren esa paciencia como salvación. Eso es parte de la salvación, parte de la bondad de Dios, asegurando que su pueblo sea salvo. Entonces vemos dos lados diferentes del conflicto del exilio en esas dos cartas. La dificultad de vivir bajo oposición en un mundo ajeno a nuestra ciudadanía. Algo muy parecido a lo que vamos a ver en Apocalipsis. Nosotros somos ciudadanos celestiales, pero vivimos aquí todavía en este mundo, donde a veces para comprar y vender tienes que aliarte con el diablo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Pues seguimos las pisadas de Cristo, viviendo en buenas obras e incluso sufriendo por buenas cosas, si es así necesario. Y 2 Pedro dice, otra señal del final, otra cosa que viene antes de la venida del Señor, falsos maestros. Ya están diciendo que Cristo no va a venir. E incluso los apóstoles y profetas desde el inicio lo han anunciado. Sabemos esto. Pero ustedes han conocido a Dios y son partícipes de la naturaleza divina por sus promesas. Y tienen una herencia eterna
que nunca será quitada, porque Dios mismo la está reservando en los cielos para ustedes, según 1 de Pedro. Entonces, si es falsa enseñanza o si es persecución y oposición, Dios nos guarda y debemos ser consistentes con la fe que hemos creído, manteniéndonos fieles, creciendo en esa fe hasta el final. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase.